engañados, porque recuerden que Lucifer y los ángeles caídos eran ángeles, y si se presentara aquí Satanás, caeríamos como muertos por la gloria que todavía tiene. Así que era muy fácil engañar diciendo, yo soy la santita. Una tarjeta de oro. Pero desde la muerte de cruz ni siquiera lo permiten salir del sistema solar. ¿Podría explicar el versículo 22 del capítulo 9 de Hebreos a qué se refiere con casi todo? ¿Y qué otro elemento se necesita para ser purificado por completo si la sangre no es suficiente? Porque en el santuario terrenal había cosas que se hacían para facilitar la tarea. Por ejemplo, de pronto ustedes noten que tomaban las cenizas de un animal que había sido ofrecido en el altar. Y con esa ceniza ya podían hacer la expiación. Y ahí dice, sin sangre no hay expiación. Pero cuidado, esa ceniza era de un animal expiado. Así que aunque en ese momento no se usaba la sangre, era casi todo, no todo, pero igual dependía de un animal que había ofrecido su sangre. Sin sangre no hay expiación de pecado, pero al mismo tiempo puede decirse que es casi todo. Así que Pablo no se equivocó al decirlo. Pero todo tendrá que ser. No hay nada que no sea con la sangre de Cristo. Que sea en forma directa o indirecta, pero siempre va a ser así. Si Satanás pecó en el cielo, esto quiere decir que si existía la ley de Dios en el cielo, porque pecado es transgresión a la ley de Dios. Claro que sí que existía, pero no existían los 10 mandamientos. Ese es un tema aparte que se los puedo... Algo dije ya, y le voy a decir solamente de paso. Elena de White dice que cuando él dijo que había una ley a los ángeles y que ya estaban perdidos porque la habían transgredido, se quedaron con la boca abierta porque no sabían que había una ley. ¿Por qué? Porque no necesitaban ley. Tenían tendencia como los pajaritos, como los canarios a cantar y no a ladrar. Por lo tanto, ¿para qué una ley para no ladrar? La ley fue escrita después de 25 siglos y no desde el origen del pecado en la tierra. ¿Por qué? Porque nunca quiso Dios escribir su ley santa, sino en el corazón y no en tablas de piedra. Lo tuvo que hacer cuando ya no había otra manera de evitarlo. Si no hubiera habido ley de Satanás, no hubiera pecado. Claro que sí. Hubo ley y la ley es eterna. La ley eterna es la ley del amor, que es la base de los 10 mandamientos, dice claramente. En una cosa se resumen, ¿no dice Romanos? Amar a Dios. En una cosa se resumen, en amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. El amor es la base eterna de la ley de Dios, y esa es la ley de Dios. Es el carácter de Dios, el amor. Si en el cielo no se guardaba el sábado, ¿por qué en Isaías 66, 22 y 3 dice que vamos a guardar? Porque en el cielo vamos a guardar el sábado eternamente, porque fue aquí el asunto de la gran controversia. Y además, porque ahí vamos a recordar a nuestro Creador. Los otros mundos no lo necesitan porque nunca pecaron, Dios sabía que no iban a pecar. Así que nunca se guardó el sábado. Si quieren más datos, yo sé, esto es difícil de creer, pero se lo puede dar, es muy claro lo que dice Elena de Juárez al respecto, que antes, y Jesús dijo, por causa del hombre fue hecho, y no el hombre por causa del sábado. No dice por causa de todas las criaturas que yo crié. El 3, ¿qué es tener la mente de Cristo? Tener la mente de Cristo es tener el Espíritu Santo en la mente. ¿Por qué si Satanás fue echado del cielo, solo vino a la tierra, no visitó otros mundos? Si hay un solo cielo, quiso hacerlo y pudo hacerlo antes. No hay revelación si desde que pecó, él lo hizo. De paso, posiblemente no,
porque él decía, la hermana White dice, que su plan era ir a todos los mundos y presentar su nueva doctrina. Por lo tanto, quise decir que desde que pecó Dios no le dio la orden que fuera a visitar a tal mundo, sabiendo lo que iba a pasar, o no sé. Pero lo más probable es que no hizo más visitas a otros mundos, pero sí quería hacerlo. ¿Y cómo lo iba a hacer? Él dice, primero voy a tomar como dueño el Edén. Cuando tome el Edén, entonces desde aquí ya tengo una administración del universo, una administración física. Y entonces desde acá ya voy a enviar mis mensajeros. Y bien, bueno era el plan. Escribí un libro sobre la historia de Satanás, desde el origen hasta el final, desde que era perfecto. Es impresionante, hermanos. Tremendo. Y si quieren, a lo mejor el pastor, si le interesa, puede hacer una copia. Yo les doy libertad. Es solo que tendrán que pagarle los gastos, ¿no? Hay temas que yo le dije que no se pase porque solo para teólogos, pero eso puede pasar. Es como la vida del cielo, parecido. Pero de la vida de Satanás y no la vida del cielo. Es muy distinto, ¿no? Es otra cosa. Bueno, vamos a seguir. A ver, había otra cosa, no sea que me tiren de la oreja. No. Bueno, ustedes perdonen, hermanos, si hay una parte no soy claro, porque ustedes habrán notado que no tengo mucha facilidad de expresión. Tengo muchas ideas, pero bueno, cada cual tiene su parte fuerte y su parte débil, ¿no? Tengo que decir como Moisés, no estoy preparado para predicar al pueblo, ¿no? Bueno, pero hago lo mejor que puedo, ustedes perdónenme. Además, ustedes están escuchando un idioma un poco distinto, ¿no? Como la jota y qué sé yo, que ustedes no acostumbran, pero yo sé que son buenos. El punto 11. La justificación, ¿es puntual y diaria o única y gradual? Ese es otro punto que ahora está en controversia desde hace 30 años. Ya sabemos que justificación y perdón son exactamente la misma cosa, pero sabemos también, y si no, muéstrame en el texto, que santificación no es perdón. Santificación es el resultado del perdón. Romanos 6:22 es bien claro. Luego que haber sido libertado del pecado, no dice declarados. Hermanos, eso de declarados o legalmente justificados, eso es solo una verdad, no es la verdad completa. En ninguna parte de la Biblia dice que somos solamente declarados, solamente legalmente hechos justos. Eso que quede bien claro, y si no van a tener problema en el examen. Ahí voy a tener que ponerlo para obligarlos a ustedes a creerme en mí. No es mí, es la palabra de Dios. Bueno, ustedes saben que viene ese de Orígenes y de Agustín, es el hecho de que nosotros solamente somos en parte justificados y que luego continúa en la santificación. Pero sabemos que la santificación es una obra de toda la vida. Y San Pablo dice en Filipenses capítulo 3, por eso él decía, yo continúo al blanco supremo, no que sea perfecto. Y después decía, pero sé como yo, perfecto. ¡Upa! Aquí se contradijo. Eso lo dejamos para la santificación. Pero quiero decir entonces que el camino de la santificación es inalcanzable, porque el blanco es nada menos que el Señor Jesucristo. ¿Alcanzarás tú la perfección del Todopoderoso?, dijo Moisés en Job. La pregunta retórica. Seguir a Jesús requiere una conversión de todo corazón en el comienzo y una repetición de esa conversión cada día, dice Elena de White. No hay una única justificación. Por eso en las 27 doctrinas dice claramente que tenemos la diaria justificación. ¿Y por qué se está diciendo, y Adventista del séptimo día, que tienen estas 27 doctrinas, de que hay una sola justificación gradual,
junto con la justificación y la santificación seguimos gradualmente y poco a poco nos vamos limpiando y poco a poco vamos naciendo y renovándonos. Es un parto de toda la vida. No lo dicen, pero tienen que obligadamente tener que creerlo. ¡Qué error terrible! No. ¿Por qué no? Porque vamos a ver que la justificación en la Biblia con limpieza es siempre puntual. No hay salvación gradual. Hay dos posiciones acá en nuestra iglesia actualmente en cuanto a la única justificación. Una, que la salvación no es como un pequeño interruptor que dice que es una sola justificación y una sola santificación, ininterrumpida, donde uno está con Cristo, claro, peca y vuelve a levantarse, peca, pero igual Jesús lo oculta, lo cubre, no le dice nada, sigue con él, caminando con él, y entonces sigue pecando, pero igual Jesús lo toma como perfecto. La otra dice que es una justificación solo legal y que luego, entonces, instantánea, pero legal, y luego en la santificación, que es la generalizada, es la que comenzamos realmente a santificarnos, a limpiarnos y renovarnos. En primer lugar, acá hay varios puntos. Es terrible la Biblia como habla sobre este punto, porque recuerden ustedes, tanto la Biblia como Elena de White, porque es parte de los profetas de Dios, hablan del testimonio directo, que es, siempre hay un texto preparado para aquellas doctrinas erróneas que Dios sabía de antemano que iban a surgir. Y no hay doctrina que ha pasado y que va a pasar que ya no tenga un texto preparado, oculto por ahí entre la Biblia que nadie la encuentra, hasta que Dios permita cuando sea necesario en el momento preciso. Y eso es una forma de probar de que la Biblia está manejada por un hombre, por un superhombre, por Dios mismo. Porque el hombre no puede predecir. En primer lugar, entonces, podemos decir que eso no es de la palabra de Dios, sino del hombre. El pastor de Hermas fue el primero que habló de la única justificación y la primera remisión de pecados. En segundo lugar, en el Antiguo Testamento limpiar, purgar, purificar, lavar, siempre que la limpieza es divina, es puntual. No hay limpieza gradual. Esto, subráyenlo, no lo voy a exigir en el examen porque imagínense, recordar esas cosas, todos esos textos, pero están ahí para indicarles que aquel que habla de que la justicia de Cristo nos limpia gradualmente en la santificación, no conoce la Biblia. Ustedes me van a decir, pero pastor, no lo dice tal persona. No importa quién lo dijo, léanlo y verán a ver. Revisen la Biblia, no crean en mí, hagan como Pablo exigió y y les voy a ver, van a ver que lo que estoy diciendo acá es verdad. Hay un texto que lo usan mal en la traducción, Hechos 15:9, purificando, ¿no? Algo continuo, por la fe sus corazones, pero no lo dice así en el original griego, sino habiendo purificado, participio en auristo primero. Entonces, luego dicen, bueno, pero somos justificados, hechos, no realmente, sino en Él. Y acá les muestro, no voy a detenerme mucho en esto porque el tiempo está avanzando mucho, no les quiero cansar a ustedes, ya están comenzando algunos a bostezar, porque yo sé lo que significa ser alumno, yo he sido alumno y cuando yo me cansaba empezaba a tirar papelito y... Cuando uno se aburre empieza a hacer lío, ¿no? Y cuando era chico y adolescente, mejor no le cuento. Bueno, pero ya vimos que nosotros como Filipenses, el capítulo 3, versículos 12 y 13, también en 1 Corintios 6, 1 y 2, ahí nos está diciendo de que somos colaboradores en la salvación.
No porque tenemos que colaborar con Cristo para que nos pueda salvar como si Él no pudiera, ¿no es cierto? No, no somos salvos por nuestras obras. Eso es bien claro. Yo creo que ya es tiempo de que no hable de eso, no vamos a estar, ya sabemos. Yo creo que gracias a Dios ya la iglesia lo entiende. Hubo un tiempo que sí no lo entendía. En 70 iglesias, yo me acuerdo en Buenos Aires, predicaba sobre eso y la iglesia empezaba a discutirme en el medio del sermón. Pero pastor, lo que está diciendo. No creían que había que primero guardar la ley y no solamente ser justificado. Y mi propio padre me enseñó eso también. Y yo lo creía. Hasta que el pastor Spangler, el doctor Spangler, una vez se presentó. Y gracias a él conocí el tema de la justificación por la fe. Y después comencé a investigar. Ah, hermanos, cuántas cosas que teníamos en error, ¿no es cierto? Pero gracias a eso ya pasó. Sin embargo, hay un peligro mayor. Al otro lado los estamos pasando. En vez de quedarnos en el camino de Dios, vamos como el péndulo. Y ahora estamos pasando al otro lado. Acá dice lo que significa estar en Cristo, en Él. Si nosotros creemos que en Cristo, porque está en Cristo, Él sustituye todo, entonces tendría que sustituir lo que dice el versículo 17, porque ahí está hablando de eso. ¿Y qué dice? Que somos nueva criatura. Y si Jesús nunca fue nueva criatura, porque nunca pecó. ¿Cómo puede sustituirnos eso si nunca fue eso? ¿Ven ustedes el problema de estar en Él? Después también habla de otra vez, de que estaban débiles en Él. ¿Quiere decir que cuando uno está en Cristo está débil? No, no significa sustitución estar en Él. Significa estar en compañía con Él para que Él nos ayude. Eso es lo que significa. Y no vengan con ideas raras. Punto F, tercer lugar. El hecho de que Dios no nos abandone por pecar no significa que Él nos cubre y nos oculta el pecado. No, señores. Por ejemplo, ponen el caso de David. Segunda Reyes 3, versículos 6 y 14:8, dice, ¿no viste hombre perfecto como este? ¿Quién era David? Adúltero, homicida y varias cosas que Dios tuvo que decir. A vos no te voy a permitir que me toques el santuario más que solamente proyectarlo. No mereces esto. Era un hombre dulce, el cantor de Israel por un lado y una bestia por el otro. ¿Perfecto? No. Hasta que él mismo dijo, vuélveme la salvación, dijo. Salmo 51, versículo 10. ¿Por qué pedía que le volviera la santificación? Porque la había perdido. No porque Dios lo había abandonado, porque Dios sabe de antemano a quién predestina, porque sabe el resultado final. Entonces no los abandona, los sigue cuidando, pues ya va a cambiar. Él tiene paciencia, no se hagan problemas. Entonces, no lo abandonó, pero él sabía que ya no podía ser hijo de Dios y recibir el cielo. Y él pidió el perdón. Cuando pidió el perdón y se arrepintió de verdad, entonces sí, Dios le dijo que era perfecto como nadie. ¿Por qué? Porque cuando Dios perdona, nos limpia de tal manera que no queda nada de maldad en nuestra conciencia y nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Tan perfectos como Adán antes de pecar con respecto a la limpieza. No a la perfección, pero sí a la limpieza. ¿Estamos? Por eso dice en Manahuay, y algunos lo usan así, de que para ir al cielo tenemos que ser tan perfectos con cuidado, tan limpios. ¿Y cómo se produce eso? En forma instantánea por sustitución. Jesús me da su vestido perfecto como Adán antes de pecar y yo le doy lo que nadie quiere. Entonces, el cuarto lugar, voy avanzando rápido. Hay un texto, de paso, hay un texto aquí que me ayuda y que nos aclara a entender por qué Dios llamaba perfecto a algunos que habían hecho algunas picardías. No porque en el momento que estaban haciendo la picardía o el pecado, seguían siendo perfectos, como algunos se animaron a decir. ¿Hasta dónde hemos llegado? Porque si
David, en el momento que estaba adulterando, seguía siendo perfecto. Imagínense los pastores de iglesia. ¿Qué autoridad tendrían para echar a un hermano que adulteró? Si era perfecto, tendría que decirle, hermano perfecto, entra en el gremio de la ley de Dios, ¿no? Eso no puede ser. No, por eso hay un texto que nos ayuda a entender esto. Proverbios 24:16. Y dice que el justo y el impío o el malo, todos pecan, todos caen. ¿Y entonces cuál es la diferencia? La diferencia es terrible. El malo pierde la fe y no se levanta más. Puede levantarse algunas veces, pero se desanima, pierde la fe en la obra de Jesús y del Espíritu Santo y no se levanta más. En cambio, el justo que será salvo por la fe, se torna a levantar. ¿Cuántas veces? 7. Plenitud de veces significa 7 veces. Cuando le preguntaron a Jesús solamente 7 veces, Señor, dijo 70 veces, 490 veces, estaríamos todos perdidos. Quiso decir siempre, con la condición, ahí está la condición, siempre hay condición, arrepentimiento genuino. Si no, no hay salvación. El cuarto lugar, entonces, en la Biblia, ustedes van a notar que se habla mucho de que se renueva, vuélvese la salvación, se renueva de día en día, renovaos en el espíritu, despojaos del hombre viejo y revestidos del nuevo, regeneración, renovación, renovaos. Bueno, es un montón de textos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una sola justificación, sino que se renueva cada día. Por eso Pablo decía, cada día muero. ¿Qué significa morir? Hay que morir para renacer. Si yo muero y no vuelvo a nacer, estoy frito. Espiritualmente hablando, ¿no? Tengo que morir porque abandono el pecado que yo cometí ayer, hoy, a media hora, hace 5 minutos, y entonces vuelvo a pedir perdón. Hermanos, ellos dicen que si cada vez que peco tengo que pedir el perdón, eso es un asunto muy inseguro. Eso, imagínense, ya vamos a hablar sobre ese punto. Al contrario, el inseguro es aquel que cree en una sola justificación porque se basa en la santificación y no en la justificación propiamente dicha. Y como la santificación es toda la vida, nunca llegan a tener seguridad de que han sido finalmente renovados. ¿Ven cómo se da vuelta la tortilla? La seguridad está en aquel que cree en 1 Juan 1:9 y eso es muy importante para el día del juicio, vamos a hablar sobre eso. En quinto lugar, Ezequiel 18:24, también 33, Santiago 2, nos dice que el que ha sido justificado y vuelve a pecar, entonces todas las justicias que se le hizo no son tomadas en cuenta. Entonces Jesús no nos perdona de verdad, sí que nos perdona de verdad, pero al separarnos de Cristo quedamos sin el abogado, y si no tenemos a Cristo como abogado, todo lo que está escrito en el libro del cielo o en cualquier lugar donde quieran no va a tener valor porque si el abogado es el único que nos puede librar. Y ahora voy a dar un ejemplo que mediante estos movimientos le voy a indicar porque eso le va a grabar en la mente. Voy a hacer una obra de payasada. Bueno, no importa. Cuando yo estoy yendo a Jesús, estoy yendo para ser perdonado. Cuando llego a Jesús, soy perdonado. ¿Qué hago ahora? Ahora comienza la santificación. Y ahora camino no solo, sino con Jesús. Y como Jesús va a la perfección, al cielo, a la santidad, al blanco supremo, Él va a ir ¿a dónde? Hacia allá. Y voy caminando con Jesús. ¿Ustedes han visto a un niño caminando con la mamá? Sí. Bueno, pero caminando por la ciudad, a lo mejor no lo han visto. Pero se pueden imaginar. Y el niño perfecto, confiado en su mamá, contento, y los autos pasan, y no se haga problema porque está y la mamá. Y la mamá, ella la respuesta. Pero de pronto pasa delante de una vidriera donde hay un lindo juguetes.
Y el niño que en ningún momento quería separarse de mamá porque estaba feliz, ve los juguetes y se olvida de la mamá. Y ve los juguetes y contento, ¿no? Y de pronto, eso le pasó a mi hijo una vez. Y cuando lo encontré, estaba con una cara que todavía no recuerdo. Parecía que ya estaba por morir de susto. Porque ya estaba presentando una persona diciendo, ¿quién es el papá de este niño? Y fue en una feria que había un montón de gente y él solamente fue un segundo y suficiente. Y yo todavía lo veo en mi rostro, la cara de mi hijo desesperado, que parecía que moría ya. Y ahí, bueno, fue tremendo eso. Pero ahí eso nos sirve de ilustración. Yo les pregunto, ¿queremos nosotros pecar una vez que conocemos a Jesús y amamos a Jesús? No. ¿Y por qué pecamos? Porque nos descuidamos. Satanás lo presenta tan lindo los juguetes que aunque no queremos, nos descuidamos y nos zafamos. ¿Qué pasa cuando nos soltamos de la mano de Jesús para ver el pecado? ¿Tengo que seguir caminando al lado de Jesús sin tocarlo? No, vamos al lado opuesto. Pero si yo no quiero separarme de Jesús y lo sigo agarrando de la mano, y yo quiero al mismo tiempo estar pecando, como dicen algunos, es andar con Jesús y al mismo tiempo pecando de vez en cuando. Y él no dice nada, ¿eh? Unas coimitas, sí. No, ¿por qué no se puede? Porque para ir al pecado me queda para allá, y él va para allá, y empiezo. Señor, sí, yo estoy contigo, pero también quiero los juguetes. Y entonces contigo. Bueno. ¿Se dan cuenta que es imposible? Perdón la payasada. Pero esto es importante. No se puede pecar con Cristo a menos que nos soltemos de Él. Y cada día nos soltamos de Él. Él no nos abandona, pero nosotros sí, generalmente por descuido y algunas veces por rebeldía. Y también para eso hay salvación. Bueno, ahora, esto significa, hermanos, que entonces no puede uno pecar en Cristo. Y ahora hay un texto que se los voy a mencionar para que vean hasta qué punto es la seguridad. Primera Juan, capítulo 3, versículo 9. El primero que lo quiera leer, lo lee fuerte. Primera Juan 3, 9. ¿Qué pasa a los lectores de la Biblia? Primera Juan 3, 9. ¿Lo tengo que buscar yo entonces? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué dice ahí? No solo que no peca, no puede pecar. ¿Y por qué pecamos? ¿Recuerden la ilustración? Porque nos separamos, nos soltamos de Jesús. Y la hermana Juárez dice, el alma que se entrega a Cristo llega a ser su propia fortaleza. Un alma así guardada por los agentes celestiales es inexpugnable a los asaltos de Satanás. Es imposible pecar con Jesús, hermanos. Los que dicen que se peca de vez en cuando en la santidad, hermanos, están diciendo lo que no saben, por seguir las tradiciones de los reformadores que no entendían bien el problema. Y nosotros no somos ni calvinistas ni luteranos, somos adventistas porque estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento. Así que olvidémonos de eso. Ellos hicieron su parte, nosotros estamos creciendo. Nuestro blanco no es Lutero, nuestro blanco ¿quién es? Cristo, que es más que Lutero. Estoy de acuerdo con ustedes, Lutero fue grandioso para su época, pero para ahora no. Entonces, recuerden, no se puede pecar en la santificación, porque si peco, dejo de ser santo, dejo de estar con Jesús y vuelvo a la justificación para volver a la santidad. Por eso también la Biblia habla de justificados, Romanos 1:17, de fe en fe. ¿Por qué de fe en fe si la fe es una sola? Perdón, me estoy separando. Porque perdemos la única fe y entonces volvemos a retomarla.
¿Y por qué de gloria en gloria? Porque la santificación le llama doxa, que significa gloria, poder. Un camino de magnificencia. Eso es santidad. Santidad. No puede haber pecado, hermanos. ¿Y cómo en 1 Juan 1:8 lo dice? Porque no está hablando de la naturaleza del hombre, sino de la culpa de obrar el pecado. Y no puede haber una persona en la santidad obrando el pecado, porque hay versículo siguiente, el versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, entonces Dios nos va a perdonar. No puede seguir así, tiene que confesarlo y abandonarlo. Por lo tanto, dejamos de ser pecadores. Seguimos en pecado, pero no en la culpa del pecado, porque nos entregamos a Jesús y somos renovados. Entonces, no hay una santificación en justificación progresiva. Poco a poco nos va limpiando. No, somos limpiados de toda maldad y estamos impecables condicionales. Cuidado con los perfeccionistas. Impecables condicionales mientras estemos en Cristo aferrados. ¿Qué dice a Pablo? A Juan lo dice claramente. El que permanece en Cristo. ¿Qué dice lo que es santidad? Después, como vamos a ver en Apocalipsis 14:12, aquí están los santos. Y usa la palabra los que perseveran significa. Los que se mantienen aferrados en Cristo, quiere decir eso. Esos son los que guardan la ley. Los otros no la van a poder, aunque estuvieron con Cristo. Y Eclesiastés 7:20 nos dice, cada día volvemos a pecar, cada día podemos volver a la gloria. Y entonces vamos de fe en fe y de gloria en gloria. Muy bien, otro punto. Si nosotros decimos que hay una sola justificación, tenemos problema con el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario nosotros vamos a notar de que no había un solo sacrificio por el pecado. Y luego se hacían ese único sacrificio, entonces ya estaban libres para toda la vida. No, cada pecado un sacrificio. Cuando no hacían el sacrificio, entonces el continuo sacrificio lo hacían mientras ellos no lo hicieran. Todo el tiempo, el mínimo pecado. ¿Por qué Dios es tan exigente? ¿Recuerdan por qué? ¿Qué es el pecado? Es un virus. Un pequeño pecado que no se confiesa o que no se llevaba al santuario, entonces no importa cuántas veces. Y hermanos, es tan fácil pedir el perdón y conseguirlo. Puede estar en un colectivo, en el trabajo, y recuerdo que hice una cosa mala, me enojé, dije una palabra grosera, todo el tiempo estamos, o sin darnos cuenta hemos hecho algo, y bueno, Señor, perdóname, no sé, pero si hay algo, perdóname. Y seguimos trabajando. Hermanos, el que cada día, el apóstol Pablo decía, orad sin cesar. Si nosotros estamos impidiendo que haya un pecado en nosotros, lo confesamos enseguida, y es tan fácil pedirlo y tan fácil que Dios nos perdona, entonces vamos a tener seguridad que cuando termine el tiempo de gracia, le doy un secreto, es menos seguro que nos tome de sorpresa. La angustia que vamos a pasar es por ese punto. No se nos va a decir el día y la hora del cambio del tiempo de gracia al juicio. Y si nosotros estamos ya pidiendo perdón, es menos probable que nos tome de sorpresa ese momento. Bueno, orad sin cesar. Bueno, otra cosa más, no voy a decir todo, ustedes lo pueden leer mejor y léanlo porque es la exigencia para el examen. En el día del juicio no vamos a ser perdonados si hay un solo un pecado que no ha sido confesado. ¿Te recuerdan? En los libros de memoria, el día del juicio se va a ver la lista. Y el hermano Juan dice, si hay un solo pecado que no dice perdonado, ese único pecado va a ser suficiente para impedirnos el reino de los cielos. Y no tendremos abogado que nos defienda. 10 menos 1, dice Santiago, es igual a 0.
0, no 9. ¿Por qué 0? Qué injusticia que es Santiago. Es por el virus. Un pequeño virus así o un virus tremendo es lo mismo para el universo. Ambos contaminan y llegan a ser lo mismo de grandes. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, por favor, hermanos, no aceptemos la única justificación gradual y hablemos de justificación diaria en cada momento, de fe en fe y de gloria en gloria. Bueno, vamos a seguir avanzando. Viene de los reformadores y los reformadores de Agustín y Agustín del siglo II desde Orígenes. Punto 12. Tengo 10 minutos y después interrumpimos. Vamos a concretar con el punto 12. El punto 12, una salvación insegura y pesimista. Ah, pastor, si usted cree que hay que pedir perdón con cada pecadito, imagínese qué inseguridad tenemos para el juicio. El problema de la inseguridad está en ustedes. ¿Por qué? Porque el que realmente cree en una sola justificación tiene que hacerlo durante la santificación. Y es gradual, que nunca se termina, por lo tanto nunca van a tener seguridad de un perdón. Y la hermana White dice lo siguiente, no solamente que tienen ese problema de sentirse inseguros porque todavía no ha terminado la justificación, porque es un proceso de toda la vida. Todavía viene un problema mayor para estos, que dicen que nosotros somos pesimistas e inseguros. Dice, cuando Él viniere, no lo hará para limpiarnos de nuestros pecados, quitarnos los defectos de carácter o curarnos de las flaquezas de nuestro temperamento y disposición. Si es que se ha realizar en nosotros esta obra, será antes de aquel tiempo. ¿Qué pasará entonces? Como no terminaron, todavía siguen un poquito en pecado, porque es gradual, ¿qué les va a pasar? Van a ser rechazados, no van a poder ir al cielo, porque dice Jesús, no va a limpiarlos entonces. Ahora es que se tiene que limpiar el pecado. Porque siempre, recuerden, la salvación, la limpieza en la Biblia, que es puntual. Eso es muy importante. Otro punto más. Hay un texto que nos da seguridad, hermanos. A mí me dijeron muchas veces, y lo he leído también, nosotros tenemos seguridad en el día del juicio. No hay que preocuparse, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque tenemos a Jesús como nuestro abogado. Es verdad, es verdad. Pero ¿por qué hay tantos que en el día del juicio van a decir, Señor, Señor, no hemos hecho en tu nombre esto y esto? Salid de aquí, no os conozco, va a decir el abogado. Así que cuidado con este abogado. Este abogado solamente va a defender a aquellos que cree él que merecen. No es un abogado común como hay por acá, donde le dan la platita y suficiente. No. Este abogado va a defendernos si lo va a hacer con justicia. Y hay un texto que ustedes deben subrayarlo, hermanos, para el día del juicio. La seguridad depende de esto. Y no en el abogado, que no sabemos si nos va a defender o no. Porque de paso, hermanos, no pensemos que en el cielo se hacen las cosas como acá en la tierra. Un poco de coima y se acabó. Jesús, recuerden, va a ser el abogado, como les dije. Y hay un texto, 1 Juan 1:9. ¿Qué dice ahí? Si confesamos nuestros pecados, Él va a ser fiel. Primer punto. No va a fallar. Y ahora viene el más importante. Porque de esta clave depende el juicio y la seguridad ahora, desde ahora. Y justo. ¿Ven la clave? Tan justo es Jesús cuando nos perdona, porque Él sabe cuando estamos realmente arrepentidos de toda maldad, que cuando llegue el día del juicio, no va a tener necesidad de cambiarse lo que Él hizo, sino que va a ser confirmada la obra que Jesús hizo en ese perdón. Por lo tanto, en el día del juicio,
no va a ser cambiado, sino confirmado la justicia de nuestro abogado. Y como él va a ser, además de abogado, el juez, él mismo va a confirmar lo que ya he dicho por nosotros en este día, a menos que nos apartemos de él y volvamos al pecado. Pero si permanecemos en él, la seguridad de todos nuestros pecados se mantiene porque el abogado nos defenderá, porque cada vez que lo hizo con justicia. Y les voy a probar. Ustedes saben que el juicio comenzó en 1844 con todos los que murieron antes de eso. Pero antes de ese 1844 hubo muchos que fueron llevados al cielo en la resurrección, ¿recuerdan? ¿Cuántos de esos volvieron acá desde 1844 cuando se inició el juicio? Y el juicio dice, este conviene que esté. Ese no, ese lo vamos a volver a la tierra. ¿Cuántos de esos volvieron? Si hubiera vuelto alguno, la hermana Juárez no hubiera dicho, porque es muy importante. Porque la Amós dice claramente que si alguno hubiera y se encontraron pecado, del cielo será traído a la tierra. ¿Por qué ninguno regresó? Porque cuando Jesús les dio el perdón, lo hizo con justicia. Por lo tanto, hermanos, cuando yo pido el perdón ahora, ya tengo asegurado el juicio, a menos que vuelva al pecado. Pero si no vuelvo al pecado, si permanezco en Cristo, ya sé lo que va a suceder el día del juicio. Ya sé porque Jesús me perdonó y Él lo hace bien. Ahí está nuestra seguridad, hermanos. Y no, Él es nuestro abogadito y no, cuidado, hermanos, con eso. Termino acá porque ya vamos a repaso rápido. Una vez salvos para siempre. La justificación no es única, sino gradual, sino diaria. Bueno, la justificación es la purificación instantánea del pecado que se repite cada día para poder obtener la santificación. La santificación no es perdón y solo somos limpiados por la justificación. En la vida la limpieza divina es siempre puntual. Por eso Pablo dijo que en el perdón somos hechos justicia en auristo, que es una acción diaria hecha instantáneamente. En ninguna parte de la revelación dice que la justificación es una sola y gradual en la santificación. El justificado que peca queda en la misma condición en que se hallaba antes de ser perdonado, dice Elena de White. Ninguna justificación le será detenida en cuenta, dice Ezequiel, y queda culpable de toda la ley por falta de su abogado, no porque Dios cuando perdona no perdona de verdad. Lo perdonó de verdad, pero no se presenta como abogado. Cuando se aparta, el que se aparta no es Dios, sino nosotros de Él. Debido a que el virus del pecado es tan mortífero, ningún pecado es pequeño ante Dios. En el Edén está la prueba. Por eso, a pesar que Dios no se apartó de David cuando pecó, él supo que debía volver a pedir la salvación perdida. Por el perdón, otra vez fue perfecto ante Dios. La salvación se cumple con 2 reconciliaciones, lo vamos a ver después. Descanso para la mente.